Hola, es un placer estar con ustedes y en esta tarde o en esta mañana Dios nos ha dado la oportunidad de predicarles en el versículo basado en San Mateo 24:13. La palabra del Señor dice de esta manera: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. En el confinamiento que estamos viviendo en este tiempo, ha cambiado drásticamente la forma de relacionarnos. El COVID-19 ha impactado a las personas cercanas a nosotros. Esto ha traído problemas relacionados con la salud mental. Se han intensificado las desigualdades tanto económicas como sociales. Las pérdidas educativas por el cierre de las escuelas a partir del 23 de abril de este año, 189 países han cerrado sus escuelas totalmente. Esto ha afectado la formación de más de 1.500 millones de estudiantes alrededor del mundo. El shock causado por la pérdida de empleo al cerrarse las empresas, que son alrededor de 436 millones a nivel mundial. Además, los trabajadores del sector informal son los más vulnerables en estas circunstancias porque han perdido la totalidad de sus ingresos. Otros factores como el miedo a contraer el virus, la frustración, la depresión, la soledad, el estrés, la falta de contacto con los amigos y los estudiantes con sus profesores, la falta de espacio personal, las pérdidas económicas contribuyen al impacto psicológico que tiene la propagación del COVID-19. Hoy más que nunca, el creyente debe estar firme con sus convicciones para practicar su fe, esperando la promesa de que algún día estará con su Señor. Para esto, debe estar consciente de las siguientes premisas. Número 1, no perder de vista su objetivo. El objetivo de todo creyente es ser salvo para ir al cielo y algún día estar con su Señor. En Hechos 16:31 nos recuerda: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ante toda esta problemática que estamos viviendo, debemos cuidar nuestra salvación. Aunque es personal, no debemos olvidar que nuestra familia nos acompaña en este viaje. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad como sacerdotes del hogar velar para que vayamos todos unidos. Qué gran oportunidad tenemos para practicar lo que Josué nos dice en 24:15: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este primer punto nos recuerda que la familia es el núcleo más pequeño de la sociedad y es el más importante para Dios también. Por lo tanto, tú eres el sacerdote. Le estoy hablando a los varones de la iglesia. Le estoy hablando a los varones de la sociedad. Nosotros somos los responsables porque nosotros somos los capitanes del barco para llevar a buen fin de llegar algún día con nuestro Señor. Por lo tanto, debemos de cuidar con temor y temblor nuestra salvación en estos tiempos, en estos momentos. Es tan sagrado que los problemas y las aflicciones no sea una distracción para perder el rumbo. El segundo punto que debemos cuidar es la disciplina en la práctica de nuestra fe. Hasta ahora, nosotros siempre hemos dependido del pastor, de nuestros pastores, de nuestros líderes, de nuestros consejeros, para la práctica de nuestra fe. Cada uno de nosotros ha tenido una educación desde que llegamos a los pies de Cristo. Unos han avanzado, unos han aprendido más que otros. Sin embargo, debemos de mantener esto sencillo para que no sea una carga. Dios nos está dando una carga
que no podemos, Dios no nos está dando una carga que no podemos llevar. Regresemos a nuestros comienzos cuando todo era alegría para conocer al Señor y estar a sus pies. En 1 Corintios 10:13 nos dice: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y puedan ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de los que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. La prueba de la disciplina, mis queridos hermanos, requiere de práctica, requiere de los principios que nos han legado nuestros pastores desde que nosotros nos convertimos, requiere de un orden, y lo más importante de todo esto es el control de los impulsos emocionales. Nosotros vemos en Números 20, el versículo 8, cuando Moisés tenía que darle de beber al pueblo cansado, al pueblo frustrado, al pueblo resentido, porque no tenían las condiciones que ellos querían para transitar el desierto. Y ellos necesitaban agua. Moisés y Aarón se fueron ante la presencia de Dios para recibir indicaciones. Dios les dio una indicación muy específica de que le hablaran a la roca delante del pueblo para que les dieran de beber a la congregación y a todos sus animales. Sin embargo, nosotros vemos cómo Moisés, en lugar de hablarle a la roca, golpeó la roca. Consiguió su objetivo de darles agua a la congregación y a los animales. ¿Pero a qué precio? Después de este suceso, Dios les dijo que ni él ni Aarón entrarían a la tierra prometida. Yo te pregunto en esta tarde, ¿quién es tu roca? ¿Quién es que te saca de quicio? ¿Tu esposa? ¿Tu primer hijo? ¿Tu segundo hijo? ¿Tu tercer hijo? ¿Cuántos hijos tienes? Hoy Dios te dice que a cada uno de ellos le hables con amor, no a golpes, no a regaños, no a agresiones. Y para eso debes de tener en control tus impulsos emocionales. Esos impulsos emocionales nos ha hecho perder muchas cosas, muchas bendiciones. En estos tiempos del COVID, en estos tiempos del confinamiento, es importante que reflexionemos que en nuestras casas nosotros somos los responsables de esa barca. Hoy no están al lado de nosotros de manera física nuestros pastores, nuestros consejeros, nuestros líderes, para decirles o para pedirles lo que tenemos que hacer. Ellos nos han instruido en todo este tiempo desde que nosotros empezamos a conocer al Señor. Por lo tanto, este es el momento de la verdad para todo creyente, para todo sacerdote del hogar, para poner en práctica todo lo que nos han enseñado, todo lo que nos han invitado en este tiempo a practicar para ser felices, para ser exitosos, para enfrentar cualquier problemática que se nos presente. Queridos hermanos, esta disciplina de la práctica de nuestra fe es una práctica como un círculo concéntrico. Hoy tenemos que empezar en la casa, después en la congregación, después con las personas del trabajo y después con la sociedad. Esta es la responsabilidad que Dios nos ha delegado a cada uno de nosotros. No podemos ser candil de la calle y oscuridad en la casa. Hoy nuestra responsabilidad es de nuestra familia, grande o pequeña. Por lo tanto, cuidemos lo que ha puesto Dios en nuestras manos
para seguir caminando al encuentro con nuestro Señor. El punto número 3 se refiere a la perseverancia en la práctica de nuestra fe. Debemos de perseverar en el llamado que cada uno de nosotros tenemos. Me parece que en todo este tiempo en donde nosotros hemos conocido al Señor, se nos ha instruido de forma muy sencilla para practicar nuestra fe. Dejemos a un lado todas las complicaciones que nosotros nos hemos buscado para no avanzar. La perseverancia de nuestra fe es nuestra responsabilidad ahora. Debemos de tener presente, como les he dicho, todas las herramientas, todas las experiencias, todas las bendiciones que el Señor nos ha dado en este transitar, en este caminar. La palabra del Señor en 2 de Corintios 5:7 nos dice: vivimos por fe, no por vista. Esto lo debemos de tener muy presente. Porque muchas veces nosotros perdemos el enfoque de nuestro caminar por lo que vemos, por lo que oímos e incluso muchas veces por lo que hablamos. En Santiago 1:3, la palabra del Señor nos dice: ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Esta constancia, esta perseverancia para llegar un día con el Señor, debemos de pasar diferentes pruebas. Cada uno de nosotros ha vivido sus propias pruebas. Cada uno de nosotros vive sus propias pruebas. Ninguno de nosotros lo vive de la misma manera. Dios nos ha dado provisión diferente a cada uno de nosotros para enfrentar esta situación. En Romanos 15:13 la palabra del Señor nos dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Oh, qué bonita palabra. Debemos de esperar. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Sin la presencia del Espíritu Santo en nosotros, no podemos avanzar. La palabra del Señor nos dice que muchas veces nosotros no sabemos cómo orar, pero que el Espíritu Santo está presto para orar con gemidos indecibles ante el Padre. Hay veces que nosotros tenemos que enfrentar algunas situaciones y no sabemos qué decir ni cómo comportarnos, pero la palabra del Señor nos instruye que Él estará con nosotros todos los días, en cualquier momento, para ayudarnos. Pero para esto requiere práctica, para tener la sensibilidad de saber que está con nosotros. Y uno de los primeros principios que debemos de practicar para que el Espíritu Santo esté presente con nosotros es la oración. Yo creo que la oración no es una gran carga que se nos pone a nosotros para estar en contacto con nuestro Señor. En Marcos 11:24 nos dice: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y la obtendrán. Es necesario que nosotros creamos. ¿Cuánto puede tardar lo que nosotros le estamos pidiendo al Señor? Nosotros no lo sabemos. Porque su palabra dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, que sus caminos no son nuestros caminos. Por lo tanto, debemos de tener la paciencia de esperar, porque Él nos contestará a su tiempo. En 1 de Tesalonicenses 5:16 al 18 nos dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Quieres ser alegre? ¿Quieres estar contento? ¿Quieres enfrentar la situación con paz, con alegría, con gozo, como tú lo has visto muchas veces, como muchos hermanos enfrentan situaciones tan difíciles
que muchas veces nosotros decimos, yo no lo aguantaría. Y lo vemos rebosante de gozo, de alegría, de paz, de tranquilidad, esperando la respuesta de Dios, esperando un milagro de Dios, esperando la voluntad de Dios. Y eso es lo que nos enseña la oración. En Filipenses 4, versículos 6 y 7 nos dicen, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? Qué hermoso es, hermano, lo que la palabra nos dice. ¿Queremos la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento? Debemos de pasar tiempo con Él. Hoy no puedes tener pretextos de decir, es que yo no tengo tiempo. A lo mejor no todos nosotros tenemos el tiempo que quisiéramos, pero ante esta problemática yo creo que la oración es una de las columnas vertebrales que tenemos que agarrarnos para poder llevar en esta barca, en este camino, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a la tierra prometida. El otro punto que debemos de practicar es el ayuno. En Isaías 58:6, la palabra del Señor nos dice de esta manera, el ayuno que yo he escogido, ¿no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? Hay situaciones que en la oración no podemos tener respuesta. Tenemos que ir más a fondo en la práctica de nuestras herramientas espirituales como el ayuno. ¿Estás enfrentando alguna situación que no has podido superar en mucho tiempo o más en todo este tiempo? Es necesario que nosotros entremos al ayuno. Hermanos, las herramientas tan sencillas que todo el tiempo nos han enseñado, hoy es tan valioso para nosotros. Hoy nuestros pastores se han preocupado por tenernos mantenidos en la presencia del Señor a través de la oración, a través del ayuno. Sin embargo, mi pregunta para ti, ¿qué tanto te estás esforzando para ello? ¿Qué tanto te estás esforzando para tu esposa, para tus hijos? Esdras 8:23 nos dice, así que ayunamos y oramos a nuestro Dios, pidiéndole su protección, y Él nos escuchó. ¿No has tenido respuesta en tus clamores al Señor? Yo creo que es el momento en donde tú debes de esforzarte más a través del ayuno. Hoy es el momento de responsabilizarte de lo que a ti te toca. Es un tesoro invaluable la familia que Dios te ha dado para cuidarlo. Y otro de los puntos, importante igual que los dos anteriores, es la lectura de la palabra. En Deuteronomio 31:11 nos dice, cuando todo Israel venga a presentársele delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Tu Israel es tu familia, no hay de otra. Tu Israel es tu familia. La revelación que tú obtengas al leer la palabra, la revelación que tú obtengas a la oración, la revelación que tú obtengas en el ayuno, eso es lo que le vas a transmitir a tus hijos. Quizá ellos sean una roca, pero no los vas a golpear, no los vas a maltratar, no los vas a herir. Hoy más que nunca tienes que hablarles con amor. Acuérdate de Moisés. Por golpear a la roca, no llegó a la tierra prometida. Deuteronomio 17:19 nos dice, la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios,
observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Tú sabes cuál es la condición tuya. Tú sabes cuál es la condición de tu esposa. Tú sabes cuál es la condición de tus hijos. Por lo tanto, la observancia que Dios te dé cuando tú estés frente a Él, eso es lo que le tienes que transmitir a tus hijos. Los pastores, los líderes, los consejeros tendrán su propia revelación para transmitirles a su familia. Nehemías 8:8 nos dice, y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entiendan la lectura. Mi querido hermano, tú como sacerdote de la casa, tú eres el responsable de traducir la palabra, traducirles a tus hijos y a tu esposa la palabra que Dios te da. Esa palabra que Dios te da, tú le darás sentido para que tú y ellos entiendan lo que la palabra les quiere decir a cada uno de ustedes. En Apocalipsis 1:3, la palabra del Señor nos dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. ¿Qué tan cerca está la venida del Señor? Nadie lo sabe. Pero este tiempo de confinamiento nos da la oportunidad para prepararnos y estar con Él cuando venga por nosotros. Y el último punto que debemos de practicar es el congregarnos. Dice Hebreos 10, 24 y 25, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Se acerca el día. Y hermanos, le damos gracias a Dios porque todos estos meses que hemos estado en confinamiento, ninguno de nuestra congregación ha sido tocado. Y gracias a estas sencillas prácticas espirituales que nuestros pastores nos han llevado a practicar. Y yo te conmino en esta hora para que sigamos practicando estas pequeñas disciplinas espirituales, que no sean una carga para ti. Enséñale a tus hijos, enséñale a tu esposa, aparte de todos los proyectos que tú tengas en la familia, júntate con ellos para decirles. Y probablemente tendrás que hablar fuerte con ellos, porque nuestros hijos se salen muy fácilmente del lugar de donde están. Pero Dios te dará la sabiduría y las palabras exactas para platicar con ellos. En 1 Corintios 1:10, Dios nos dice, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Yo creo que el propósito de nuestros pastores como responsables de esta casa que es Ministerios de Betel es llevarnos a la presencia del Señor. Y ese mismo encargo lo tiene cada uno de los padres de familia de responsabilizarlos para que lleguemos todos a la casa del Señor. En Romanos 1:17 nos dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Hoy tenemos que vivir por fe, a pesar de todas las circunstancias que tú te enfrentas. Hermanos, es un momento crucial para la salvación de nuestra familia. Te invito a orar. Cierra tus ojos y pon tu mano en el corazón. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, me llego ante tu presencia y agradezco tu palabra, Señor. Esta palabra que me da la oportunidad de poder reflexionar que lo importante para mí como sacerdote de mi casa es la salvación de mi familia. Es la palabra que me dieron cuando yo llegué a tus pies hace muchos años. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa.
Hoy me aferro a esa palabra. Hoy yo tomo esa palabra en tu nombre, Señor Jesucristo de Nazaret. Te pido que mandes tu Espíritu Santo día a día, Señor, para que en este confinamiento que estamos viviendo sea para estar más cerca de ti, para cuidar el tesoro más preciado que tú me has dado, mi esposa, mis hijos. Y no es que no me importe, Señor, los hermanos de la congregación, pero tú has legado a todos los sacerdotes de esa congregación para que se preocupe por su familia. No es que no me preocupen por mi madre y por mis hermanos, Señor. Ellos tienen sus pastores que se están preocupando por ellos. Y en mis oraciones y en mis ruegos y en mis ayunos, Señor, te pido por ellos. Y yo te pido por mis hermanos, Señor, para que se aferren hoy más que nunca contigo. Para que cuando algún día que llegue el momento y estemos ante tu presencia, te pueda decir: aquí estamos. Este es el tesoro que me diste y estos te entrego. Gracias.